Cuando los padres deciden separarse, son muchos los conflictos que pueden llegar a presentarse en el núcleo familiar. Pero también existen escenarios difíciles de comprender y nos preguntamos, ¿quién asume la responsabilidad de los niños si en dado caso los progenitores fallecieron? ¿Quién obtiene la custodia de ellos? Por otra parte, según el artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA, cuando hablamos de patria potestad, nos referimos a los derechos y deberes del padre y la madre en relación con los hijos menores de edad. Ahora, ¿hablamos de lo mismo cuando nos referimos a patria potestad o a custodia? Esta noche, junto a diferentes especialistas, conoceremos casos donde los padres han intentado incansablemente conseguir la custodia de sus hijos, luego de atravesar distintas situaciones que los han apartado de ellos. Antes de comenzar nuestro programa, queremos informarte que Televen continúa innovando para ti, y es que desde ya está disponible para tu dispositivo móvil la aplicación Televen Streaming. Puedes descargarla de forma gratuita y disfrutar de tu canal favorita desde cualquier lugar. Televen Stream está disponible para iOS, Apple, Samsung y Roku, así que puedes vernos desde donde te encuentres. Además, los invitamos a interactuar con nosotros desde ya con la etiqueta #RostrosDLC en todas nuestras redes sociales. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Hoy nos acompaña un padre que lucha por tener la custodia de sus hijas, luego de que la madre permitió que éstas fueran forzadas a participar en actos lascivos y actualmente se encuentra privada de libertad, condenada a 15 años. Hasta ahora me he encontrado con varias situaciones, por lo tanto la niña hoy en día tiene 10 años, rumbo a 11 años. Ella se inclina más a estar conmigo porque se pone a pensar tal vez en lo que le pasó. Y digamos que en aquel sitio donde ella habita, que es la casa de su abuela materna, le trae muchos recuerdos y entonces claro, hay secuelas. Por eso es que yo tengo ese apuro y ese empeño en tener algo donde tenerlas a ellas, para sacarla por lo menos y darle un ánimo diferente al que ellas viven hoy en día, donde ellas viven. El padre de las infantes manifestó que en algunas oportunidades no se le permitía ver a sus hijas, lo que le hacía sospechar que algo pasaba. Ella en varias oportunidades me negaba el acceso a que yo viera a los muchachos, principalmente a las niñas, porque ya ella parece que tenía en mente hacer negocios con ella, como lo que pasó. Claro, se encuentra con esa persona, hace vida y allí es donde ellos empiezan a hacer parte de sus negocios con las niñas. La patria potestad es de dos, ambos padres, independientemente de solamente con la pérdida y el maltrato. Si la maltrata, ya ahí tiene un causal como para que esta madre no pueda seguir teniendo la responsabilidad de crianza. ¿Okay? Entonces eso hace que el padre se le haga más fácil. Si él no puede lograrlo por las vías de una defensoría, puede lograrlo directamente entonces ante el Ministerio Público. Las fiscalías de protección del Ministerio Público pueden ahí de una manera conciliatoria fijar las instituciones familiares. De no lograrse ningún acuerdo en las instituciones familiares, como es la responsabilidad de crianza, que es para ambas partes, porque tanto papá como mamá tienen la equidad y la igualdad de condiciones para ejercer el ejercicio de la responsabilidad de crianza. En ocasiones, si los niños no pueden estar con sus padres por motivos de adicción, situaciones de negligencia o abuso infantil, es indispensable que se mantengan los vínculos familiares y en una primera instancia puedan quedarse con un pariente cercano. El niño tiene derecho a vivir en familia, ¿no? Y a tener contacto directo con sus padres. Esto se extiende inclusive a los abuelos, a otros familiares, ¿no? La ley dice que en uno de sus artículos es que te críes en tu familia de origen. De no poder
mamá, papá biológico. De no ser tu familia biológica, tu familia extinguida o una familia sustituta. Ya ahí nos iríamos a buscar una familia sustituta que también la ley dice que puede recaer esa responsabilidad de crianza en otra persona. Llámense hermanos mayores, abuelos, maternos o paternos que puedan ejercer la responsabilidad de crianza en ese momento. La especialista en LOPNA, Jaisquibel Quintero, explica cuál es el proceso legal que debe seguirse para obtener la custodia de un menor de edad. Para hacer el procedimiento de custodia, se debe iniciar ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, precisamente del domicilio donde se encuentra el niño. Y allí pues se deben incorporar todas las pruebas que tenga ese padre que no es custodio, pero que quisiera que el tribunal le otorgara la custodia. Tienen que llevar un escrito, bien sea de un abogado privado o debe dirigirse a la Defensoría Pública o a la Fiscalía de la República a los fines de que estos órganos pues, del Estado evalúen el caso y realicen un libelo de demanda, ¿verdad? Allí se va a solicitar en relación a los hechos que está sucediendo o que ha pasado el niño, pues allí se establecen los hechos y el derecho para que ese padre pueda optar por la custodia de su hijo. Esta abogada especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes relata un caso donde le fue otorgada la custodia a un padre ya que la madre de los niños sufría de bipolaridad, no se medicaba y presentaba constantemente episodios de violencia. Era una persona muy violenta, entonces maltrataba al niño y tenía pues un procedimiento abierto por trato cruel. Y las pruebas demostraban, los exámenes técnicos que hace el equipo multidisciplinario, que es un órgano adscrito al Tribunal de Protección, indicaban que la madre, luego de ser evaluada por la psiquiatra del tribunal, pues resultó que tenía un problema grave de bipolaridad, el cual no se trataba y igualmente consumía alcohol. Entonces esto trajo como consecuencia que el padre solicitara pues la custodia y se le fue otorgada la custodia porque se dieron todos estos elementos para que él la solicitara. Los niños siempre necesitarán de su figura parental, de ese apoyo, ese amor que solo una madre y padre deberían saber dar. Hoy nuestro invitado hace un llamado para poder tener nuevamente a sus hijas con él. Lo único que yo le pido en este caso a las autoridades, pues, las autoridades venezolanas, sigamos haciendo peso con el fiscal general, que a través de este programa, que por lo menos me ayude a dar con el paradero de esa persona. Los niños, niñas y adolescentes pueden atravesar momentos complicados donde llegan a verse afectados hasta el punto de quedarse sin un hogar estable. Es indispensable que los entes correspondientes velen por su resguardo e integridad hasta que estos puedan estar con su familia. ¿Es patria, potestad y custodia lo mismo? Cuando hablamos de la patria potestad nos referimos a la representación general y administración de los bienes de los hijos menores de edad. Por otra parte, la guarda y custodia se centra en la convivencia habitual y diaria que se tiene con los hijos. Muchas veces es difícil para los padres no tener cerca a sus hijos ni poder supervisar su desarrollo y bienestar debido a que estos se encuentran bajo el cuidado de otras personas mientras se disputa la custodia. Para nuestro invitado es indispensable mantener una relación cordial con la abuela materna de sus hijas, quien es la encargada de cuidarlas en la actualidad. Él considera esto importante para el bienestar de todos. Hasta ahora, por cuestiones de que los niños tenemos que hacer que cambien a nivel de pensamiento, yo me he prestado pues para darme la mano con la señora para no llevar la fiesta en paz. Por otra parte, también existen casos donde los padres están divorciados o separados y uno de ellos desea sacar a los hijos del país. Un menor de edad requiere de una serie de trámites y permisos que se debe tomar en cuenta para evitar cualquier problema legal.
La autorización de viaje al extranjero para niños es un documento que certifica que éste cuenta con el permiso de sus padres o tutores para realizar el viaje. Tiene como objetivo proteger los derechos del niño y evitar situaciones de riesgo. El artículo 22 es claro. Cada una de las embajadas, si la persona se llega y dice, mira, mi esposa se fue con el niño, pero solo llevaba el permiso, aunque tenga el permiso para irse a otro país, lo tiene establecido por un tiempo. Fíjate que para otorgar un permiso se necesita el vuelo, se necesita la dirección donde va a estar. Son múltiples requisitos los que necesita para nosotros poder saber. Porque no es tanto el derecho que tiene el padre, es el derecho que tiene el hijo. Entonces los estados deben garantizar ese previo traslado. Si ese papá se quisiera quedar ilegalmente con la niña, por decirte, en otro país, la mamá tiene todos los elementos jurídicos como para que en el país donde ella está se haga el enlace y la niña sea trasladada nuevamente a su país de origen. Si usted, padre, custodio, que tiene a sus niños y quiere viajar, haga una autorización para viajar, salga por los canales regulares. Mira que no voy a poderme ir en avión porque me sale muy caro. Bueno, pero usted puede sacar un permiso de viaje ante el Consejo de Protección para que el Consejo de Protección le otorgue a usted la salida del país legalmente. No se vaya, no invente con ese niño, niña o adolescente que está bajo su resguardo. Los primeros que tienen que proteger los derechos del niño es el papá y la mamá. La sustracción de menores es un fenómeno social. Miles de niños han sido sacados de sus hogares por uno de sus progenitores a causa de las disputas que existen entre ellos. Cuando esto sucede, existen medidas que se toman al respecto. Existen los procedimientos de restitución de custodia internacionales o nacionales. Nacionales quiere decir, por ejemplo, yo vivo en Caracas y el papá sustrajo ilícitamente a mi hijo fuera de mi casa o fuera del área metropolitana de Caracas. Yo puedo, sí, por ejemplo, yo puedo solicitar una restitución de custodia que en este caso sería nacional. También se da el otro caso que yo estoy acá en mi país tranquila y de repente el papá, mira, agarró los 2, 3 niños y se fue del país. Bajo engaño, digo, no, pues voy este fin de semana para la playa. Bajo engaño, se los llevó por las trochas, vamos a decirlo así, o agarró un avión y se llevó a los niños. Entonces allí es diferente porque allí entra un procedimiento que se llama restitución internacional. Según el artículo 272 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quien sustraiga a un niño, niña o adolescente del poder de quien lo tenga por virtud de la ley u orden de la autoridad, será penado con prisión de 6 meses a 2 años. Es un delito tanto fuera como acá, porque hay una retención ilícita de ese niño, niña o adolescente. Entonces, claro, las penas no son muy altas, pero son penas y se le abre un procedimiento penal que acarrea pues una sanción. Lo que yo recomiendo cuando una de las partes está insistiendo tanto en que se va a llevar al niño, la otra parte puede ir al Tribunal de Protección y solicitar una medida de prohibición de salida del país de ese niño. ¿Por qué? Porque hay indicios necesarios, ¿verdad? Hay unos indicios que están allí que evidencian que ese niño, niña o adolescente puede ser trasladado ilícitamente. Entonces, yo como progenitor o como progenitora puedo ir a los órganos competentes a los fines de que me dicten una medida para que ese niño, niña o adolescente no pueda salir del territorio de la República. En oportunidades, los adultos no toman en cuenta el riesgo que conlleva viajar con un niño a través de caminos irregulares, atravesando selvas, desiertos y hasta ríos. Que tú coloques a un niño en una frontera, en un río, por ejemplo, a pasar un río, o sea, todas las consecuencias que puede traer esto, ¿no? Entonces, pienso que hay que hacer un llamado de reflexión a esos padres, madres o representantes a que piensen un poco más en los niños. Y si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien.
para que los niños no sufran tanto las consecuencias de las malas decisiones de los adultos. Cuando comienzan estas disputas entre padres, quienes sufren realmente las consecuencias son los hijos. Los niños lamentablemente sobrellevan las consecuencias de las decisiones de los adultos. En ese caso, ni siquiera es un derecho que tiene el padre de ver al niño, el derecho es del niño. Como decía, la ley establece el derecho al niño del niño a tener contacto directo con sus padres. En este caso, yo apelo siempre, cuando hablo quizás con personas que están en esta situación, más a lo que pueda sentir el niño o a lo que pueda afectar al niño, esa separación que pueda tener con el otro padre o con su madre, ¿no? Y entender que como derecho que tiene el niño tienes que permitirle efectivamente ese régimen de convivencia familiar, lo que conocíamos anteriormente como régimen de visitas. Es algo que está establecido en la ley, a lo que tiene derecho el niño y el padre también. Y es doloroso en parte porque tú dices, un menor no merece manifestar o inundarse de tanta frustración, intolerancia, ira, porque pasa muchísimo que me llegan menores al consultorio, tanto privado como público, y lo primero que me dicen, mira, no sé qué es lo que me sucede, simplemente no quiero sentirlo, ayúdame a identificarlo para saber qué es lo que me sucede. Es indispensable que los niños, niñas y adolescentes vivan en plenitud, que tengan una infancia estable, afectiva y armónica, y que los padres se enfoquen en que las consecuencias de sus actos no los afecten. Estás viendo Rostros del Crimen. La migración venezolana es un fenómeno que ha afectado a millones de personas en los últimos años, tanto a los que han salido de su país como a los que se han quedado o han acogido a los desplazados. Entre los más vulnerables se encuentran los niños, niñas y adolescentes que sufren las consecuencias de la crisis económica, política y social, adicional a los riesgos y dificultades del proceso migratorio, y en muchos casos incluso son dejados con familiares sintiéndose abandonados. Es importante la comunicación. Muchos padres temen comunicarle las cuestiones a los hijos por miedo a que ellos no comprendan en su totalidad lo que se está informando. Si se fue papá de casa, ¿ok? Si hablamos en este caso, un ejemplo, fue a buscar dinero, fue a trabajar para un mejor futuro para nosotros, siempre es comunicarle las cosas a través de la empatía, porque estamos hablando también de menores, ¿sí? Ellos comprenden las cosas muy diferentes a lo que lo puede comprender incluso un adolescente de 17 años, un adulto joven, una persona mayor, ¿sí? Entonces la clave de todo es la empatía. La decisión de emigrar es compleja y difícil. Tal es el caso de una familia venezolana que viajó a Chile en busca de nuevas oportunidades y fueron detenidos junto a sus hijos. Pero, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes cuando esto sucede? En ese caso tendría que evaluarse, porque es un caso ya de derecho internacional, ahí también habría que evaluar lo que establecen las leyes en Chile, pero en el caso precisamente de Venezuela podían solicitarlo. De hecho, los abuelos que se establezca una colocación familiar, y eso se va a hacer a través de un juez de protección de niños, niñas y adolescentes, evaluando quizás cuál es la mejor opción para esos niños, ¿no? Lo que hay que hacer son los enlaces ante la embajada, orientar a algún familiar de los que estén aquí para que se le haga el traslado, y le hacen fácil el viaje porque es el regreso, el retorno de esos niños que deben mantener la protección. Otros países protegerlos jurídicamente para que ellos puedan regresar a su país y estar con una familia de origen que deben de tener aquí en Venezuela. La violencia intrafamiliar es un problema que se vive en muchos hogares del país. Las agresiones psicológicas y verbales en muchos casos terminan por convertirse en violencia física. Esta última puede incluso llegar al punto de acabar con la vida de uno de los padres, incumpliendo con la patria potestad de los hijos. En la ciudad de Guarenas, en municipio Plaza del estado Miranda, una madre se convirtió en víctima de su pareja, quien le quitó la vida en medio de una disputa, dejando a 6 hijos sin la protección de un hogar, ya que él fue detenido por la policía. Hay que atender ese caso, no digo solamente jurídico, sino lo social, ¿no? Lo social, porque ahí tendríamos que llegarnos
a trabajar esas familias de ambas que han tenido un duelo inminente, pues porque a veces no nos vamos a imaginar que va a existir el femicidio en esos hogares, ¿no? Debemos cuidar cada uno y velar por la seguridad y la integridad ahora psíquica, moral y el libre desarrollo que deban tener esos niños. O sea, hay que protegerlos, no son 4, son 6. Que en un momento determinado, igualito, papá cometió la falta que cometió con mamá, pero hay que proteger también y estar pendientes. Antes de empezar con un proceso terapéutico bastante exhaustivo y prolongado, hay que empezar a través de un trabajo de la empatía, ¿ok? Comprensión. Si el niño no quiere hablar, está bien. Es empezar a validar sus emociones, ¿sí? Sin tratarlo de victimizar, sin tratar de victimizarlo, sin tratar de etiquetarlo, porque muchas personas o muchos niños también se autoetiquetan diciendo yo soy parte de esta familia, esto es lo que me tocó vivir, esta es mi realidad y ahora en adelante mi vida va a ser una catástrofe, ¿ok? Entonces, más que todo, más que cualquier otra técnica psicológica, uno trata de comprenderlos, uno trata de validarlos, uno trata de apoyarlos, ser un sostén emocional. Velar por el bienestar de los niños que quedan huérfanos debe ser una prioridad. Garantizar su salud física y mental es un deber tanto de las autoridades como de sus familiares. Una responsabilidad extrema que ninguna familia extinguida, ninguna familia sustituta, preservando la no separación de esos hermanitos también, porque van a estar separados de la mamá, separados del papá, y entonces separados entre ellos. Y mira, nos encontramos con que entonces la tía dice, yo me quedo con uno, yo me quedo con el otro, la madrina, yo me puedo quedar con uno. No, pero es que no estamos hablando de una ficha de ajedrez, que tú te quedaste con la reina, la otra se quedó con el peón, y así no. Aquí tenemos que garantizar que ese grupo de hermanos permanezca. Siempre hay que indicarle al niño el por qué mamá o papá no están presentes, ¿ok? Muchas veces, como ya te indiqué anteriormente, los representantes o familiares temen a comunicarle esto a los hijos porque hasta ellos mismos carecen de estrategias de afrontamiento ante diversos conflictos emocionales. Entonces, si yo no lo tolero, ¿cómo lo va a tolerar un menor? Pero es ahí donde el adulto debería de buscar una orientación, para eso estamos los profesionales. Existen casos en donde el hombre acaba con la vida de la madre de sus hijos y luego decide suicidarse sin medir el daño y las consecuencias que esto deja en la estabilidad de sus hijos. En ese caso, quien decidirá va a ser el juez de protección, teniendo en cuenta, como mencioné anteriormente, el interés superior del niño, pero con un equipo multidisciplinario, el juez realiza una evaluación de estas personas que optan o que están optando por ser una familia, en este caso sustituta, es decir, para que los niños estén en colocación familiar con ellos, ¿no? Y bueno, ese equipo multidisciplinario está integrado por psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales que efectúan esas evaluaciones de las condiciones de la familia. Es de obligatorio cumplimiento escuchar y conocer la opinión que puedan tener los niños, niñas y adolescentes en cualquier caso que se relacione con ellos. El juez evalúa la opinión de los niños, todas esas condiciones y los informes que genere el equipo multidisciplinario, y ahí tomará la decisión de con quién es más adecuado que esté el niño o los niños. La adopción de un niño es una decisión muy importante que requiere de mucha responsabilidad y compromiso. Además, implica una serie de requisitos y trámites legales, como estar inscrito en el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDENA. Hay programas en los municipios donde debe haber esta formación y este seguimiento, esta previa evaluación que se le hace a la familia para que puedan ser adoptadas y no tener los chamos en entidades de atención por mucho tiempo, sino que vayan a una familia que pueda tenerlos y que se sientan mejor. Pues no digo con esto que en las entidades no se sienten bien, o sea, ellos están ahí en el tiempo hasta que lleguen a ser o reinsertados nuevamente dentro de su familia, o en su defecto que se decida que es un niño de posible adopción.
Es importante recordar que en cualquier circunstancia debemos velar por la estabilidad psicológica y física de los más pequeños. Debemos pensar en nuestros actos antes que las consecuencias recaigan en los más inocentes, marcando de esta manera su infancia y el resto de sus vidas. La pérdida de la patria potestad de un hijo o una hija ocurre en casos excepcionales y generalmente se trata de situaciones graves en las que los derechos o bienestar de ese niño, niña o adolescente se ven comprometidos. Es importante saber que la pérdida de la patria potestad es un proceso legal y está sujeto a la legislación y procedimientos específicos de cada país. Es por eso que esta noche nuestra víctima hace un llamado e insiste a todos los organismos públicos a que se aboquen y le den una pronta solución a su caso. Yo no en ningún momento he descansado, siempre me he topado con personas importantes, al igual así como lo son ustedes acá en este programa, que bastante ayuda recibo. Quiero que me apoyen, quiero que me ayuden a dar con esa persona, porque no puedo dejar que esto quede así. Y lo digo como padre, lo digo como persona, como un venezolano que en este momento se encuentra en esta situación de verdad bastante difícil. Es común que los niños, niñas y adolescentes resulten afectados emocionalmente cuando sus padres pelean por su custodia. Los conflictos entre los padres generan un ambiente de tensión, ansiedad y estrés para los niños, lo cual puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional y por ende en sus actividades de la vida cotidiana. Ella con 14 años a veces se me es difícil porque resulta que sin ella esperarlo, ni yo tampoco, cae como en depresión de momento. O sea, se encuentra con sentimientos y entonces ahí es donde ella pierde, como decir, la batalla y empieza a llorar y me llama, papá, yo me puedo ir para allá un rato. Y sí, ¿por qué no? Se me ha hecho un poco difícil hablando en el tema económico, porque para nadie es un secreto que hoy en día acá se nos cuesta, digamos, conseguir la plata. Y solamente he asistido al psicólogo llevando a las niñas y eso con ayuda del 6CPC. Esta víctima también añadió que en ocasiones se ha sentido solos en el apoyo de las autoridades pertinentes durante todo este proceso en el que lleva luchando 2 años. Lo digo con el corazón así en la mano, me he sentido solo. E incluso he sentido impotencia porque en varias ocasiones he asistido a sitios y me siento como, no sé si será porque soy una persona común y no soy una persona, digamos, importante. No sé si me entienden la situación, como influencia, digamos. ¿Por qué? Porque a veces uno va a una instancia de esa magnitud y espérate por ahí, ya te vamos a atender, y entonces a uno lo dejan como de último, sabiendo ellos el tamaño del problema. La abogada Jaisquibel Quintero explicó que generalmente le recomienda a los padres que se ven envueltos en casos como este a llegar a un sano acuerdo sin perjudicar el bienestar del niño, niña o adolescente. Siempre es mejor llegar a un acuerdo que irse a un juicio tan largo, porque la custodia, estos procedimientos se pueden llegar a acuerdos y se puede homologar por el tribunal y no es un proceso tan largo, sino que mira, tú y yo nos llevamos mal, pero yo quiero que tú tengas al niño. Porque todos los procedimientos en materia de niños, niñas y adolescentes tienen una primera fase que es la fase de mediación. Pues allí el tribunal tiene la posibilidad de que ambos padres lleguen a un acuerdo. Entonces, es bien importante eso, ¿no? Que utilicemos ese método de resolución de conflictos que lo establece no solamente la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, también lo establece nuestra Carta Magna, que nos dice, bueno, utilicen cualquier método de resolución de conflictos para llegar a acuerdos. La especialista, basándose en el testimonio de nuestra víctima esta noche, explicó que los estados de pobreza no pueden excluir a que los padres tengan derechos sobre sus hijos. Lo primero que hay que indicar acá, que así el padre no tenga dónde vivir, es el padre.
es el padre, y eso tiene que tener prelación a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la misma Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes nos dice que los estados de pobreza no puede excluir a que uno de los padres tenga derecho sobre sus hijos. Si yo estuviera en esa posición ahorita, conociendo el caso del señor, pues yo le otorgaría al padre la custodia. Entonces, por ser cómplice de este tipo de delitos, exactamente, ella puede ser privada de la patria potestad. Al ser privada de la patria potestad, pues automáticamente hay que darle la custodia al señor. La violencia entre los padres puede generar diversas emociones psicológicas en los hijos. Estos estados de ánimo pueden variar dependiendo de la edad, la personalidad y el entorno de cada niño o adolescente. Es valioso mencionar que estos efectos emocionales pueden persistir durante mucho tiempo. Por eso es fundamental brindarles apoyo y buscar ayuda profesional para abordar estos problemas y promover un entorno saludable para su desarrollo. Cuando estamos hablando de menores de edad, se estima que dentro de este periodo de vida los niños tienen una carencia a nivel de manejo emocional. Y no precisamente porque sea responsabilidad de ellos, sino porque dentro de esta etapa es completamente responsabilidad de los padres que le enseñen a identificar las emociones, que le enseñen a gestionar las mismas. Entonces, cuando no hay un manejo de emociones, no hay una interpretación de estas, cuando sucede una de estas situaciones de violencia intrafamiliar, o que estamos hablando incluso de un asesinato de una de las figuras parentales, el niño inmediatamente toma eso como un ejemplo, lo empieza a normalizar, empieza a interpretar bajo sus propios recursos psicológicos o intelectuales, ¿verdad? Que eso forma parte de su crianza. Realmente eso es una demostración de amor, eso es una demostración de autoridad que está haciendo mi mamá o que está haciendo mi papá. Es importante que reflexionemos sobre las consecuencias de nuestras acciones en los hijos. Cada palabra hiriente, cada expresión de desprecio y cada muestra de hostilidad les afecta profundamente. Esta noche varios de nuestros expertos han dejado sus puntos de contacto a todo ese público que nos sintoniza para que puedan ayudar y obtener asesoramiento si se encuentran en situaciones similares a las expuestas hoy. Hay 48 trabajadores sociales en la red ahorita prestos para ese apoyo y que podamos acercarnos a ellos sin temor. Pero si nos lo permite, podemos dar el número. 0412-553-3525 y 0414-109-2751. Ese es mi número telefónico. Mi nombre es Marlis Cárdenas. Pueden llamar, que nosotros gustosamente estamos un grupo prestos para prestar la colaboración debida a esas familias que necesiten ser orientadas. Me pueden seguir por @jaisquibelquintero, es mi Instagram. Mis teléfonos son 0414-111-0861 y 0412-560-0441. Es importante destacar que a veces nosotros pues no cobramos consultas, a veces hacemos procedimientos gratuitos porque pienso que esta es una materia muy delicada. Finalmente, la psicóloga Laura Reyes también deja un mensaje de reflexión y de empatía. Recordemos que nuestros hijos merecen crecer en un ambiente donde se sientan amados y valorados por ambos progenitores. En definitiva, dentro de los institutos públicos, e incluso muchísimos colegas están en la disposición de ayudar a todas estas familias, porque más que cualquier ayuda monetaria, económica o de cualquier otra índole, creo que el apoyo emocional es parte fundamental del bienestar del ser humano. ¿Okay? Creo que una de las claves y uno de los factores que más trabajo en terapia es la empatía. A este mundo le hace falta empatía. Entonces, cuando tú no conoces o tú no reconoces que tienes esa capacidad como ser humano, ¿cómo tú puedes ayudar al otro? Esta noche quiero dirigirme a aquellos padres que en medio de sus conflictos personales a menudo olvidan el impacto que estos pueden tener en los seres más inocentes y vulnerables, sus propios hijos.
Recordemos que nuestros hijos no eligieron estar en medio de nuestros conflictos como adultos. Por eso es importante siempre garantizarles un sano crecimiento tanto físico como emocional. Es importante que no usemos a nuestros hijos como pieza fundamental en beneficio nuestro. Para ampliar más detalles de este tema tan importante abordado en la noche de hoy, le damos la bienvenida al abogado y coordinador general de SECODAP. Él es Carlos Trapani. Gracias, Carlos. Vale. Bienvenido. Carlos, bienvenido. A nuestro contacto directo. Adelante. Gracias. Un tema sin duda amplio que pues nos ha dado trabajo porque no es nuestra experticia. Pero quisiéramos empezar contigo, Carlos, preguntándote qué pasa en el escenario en el que un padre tiene la custodia de su hijo y lamentablemente fallece. A ver, la ley siempre prevé que los niños se cuiden y permanezcan en un medio familiar. Establece distintos mecanismos administrativos, judiciales, para poder preservar ese medio familiar. Ahora, si el padre fallece, hay que analizar distintos supuestos. Okay. ¿Qué pasa con la madre? Acuérdate que la familia se compone por papá y mamá. Si la madre está viva y tiene contacto con sus hijos, bueno, la madre ejercerá la patria potestad y se extingue en relación al padre porque el padre ya fallece. Ahora, si la madre también fallece o bien la madre está impedida de ejercer sus responsabilidades como mamá, bueno, ahí hay unos mecanismos de protección que la ley establece. Puede usarse la figura de colocación familiar en otros familiares cercanos al niño o bien la figura de tutela, dependiendo de las características de cada caso. Carlos, ¿cómo hablaríamos de la estructura? Sobre todo porque es importante aclarar, hay personas que no lo saben o que están un poco desorientadas con relación a ese tema. Pero, por ejemplo, falta papá y mamá, como lo acabas de decir, fallecieron. Automáticamente, por renglón familiar, no sé cómo le llamarían, ¿a quién le corresponde la tutela? No sé si eso viene por un escalafón. Hay una medida temporal que se llama colocación familiar, donde el juez de protección, porque necesita una familia y un medio familiar inmediatamente, no puede esperar mucho tiempo. Entonces, esa figura de colocación familiar, bueno, la puede ejecutar o en familia sustituta, otros familiares cercanos al niño o en una entidad de atención. Y bueno, cuando no sea imposible darle continuidad a la tutela, bueno, se abre la figura de o bien tutela o bien una adopción. Pero no es el tema de que falta papá y mamá, es la familia materna en principio, después la familia paterna, no necesariamente. Puede ser la materna o la paterna. Okay. Lo valora el juez de acuerdo a las características de cada familiar. Y no necesariamente el marcador es un marcador económico, no es el que tiene más ingresos, sino el que le puede dar mayor estabilidad económica, emocional, que pueda preservar esos lazos familiares del niño y tenga un entorno de seguridad y protección. Okay. Carlos, como lo explicas, legalmente es digerible. Pero en los testimonios que hemos evaluado, pues algunos no los podemos entrevistar porque no podemos revelar la identidad de los niños, vemos que hay bastante conflicto, incluso estos conflictos terminan en violencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el escenario cuando los dos padres están peleando la custodia, mamá, papá, y no logran un acuerdo? ¿Qué hay que hacer allí? Fíjate, la ley prevé que papá y mamá se pongan de acuerdo. Ahí el llamado de los padres, bueno, es que dejar sus diferencias de lado y puedan llegar a acuerdos comunes en beneficio del niño. La ley siempre va a prevalecer que los padres lleguen a un consenso. Y en aquellos casos donde el consenso no sea posible, porque puede ocurrir, es un juez de protección que decide de acuerdo al interés del niño. No es el interés superior del papá o el interés de la mamá, sino es el interés superior del niño y en función de eso se decidirá, bueno, cómo queda el ejercicio de la responsabilidad de crianza. Por ejemplo, un niño tiene la facultad o a qué edad comienza la facultad para decidir con quién se queda, o con papá o con mamá. Te lo digo por un escenario muy cercano que estoy viviendo ahorita, donde los niños deciden quedarse con su papá y no hay ningún tipo de disputa legal. ¿Puede ser así o existe dentro de una disputa legal que el niño dice, no, yo me quedo con papá o me quedo con mamá? Claro, a veces la complejidad de los procedimientos, la desinformación, las dificultades de acceso a tribunales o a consejos de protección hacen que las familias informalmente tengan algún tipo de acuerdo. Eso ocurre. También es válido. Sí, pero siempre recomendamos que pase por lo legal para que haya consenso, sobre todo para que esos acuerdos queden plasmados en actas conciliatorias o en eventuales sentencias, que frente a cualquier incumplimiento hay mecanismos para poder remediar la situación. Ahora, hay un escenario, bueno, cuando no hay acuerdo, no hay consenso, entonces el niño decide, al niño se le escucha la opinión. Okay. Y la opinión es importante, incluso es un mandato de la ley que en todos los asuntos que afectan a los niños o adolescentes puedan expresar su opinión. ¿El juez decide lo que dice el niño? No, pero es un elemento que le toma en cuenta para poder tomar una decisión que sea más justa y más cercana a sus necesidades e intereses. Ahora, la ley también establece que aquellos niños menores de 7 años preferiblemente permanecerán con la madre. Y la LOGNA, con la reforma del 2007, cambió el verbo
porque la norma decía, antes del año 2007, los niños permanecerán con la madre. Ya es imposición. Era un mandato, y no necesariamente la madre es la más idónea para ejercer la responsabilidad de crianza. O sea, con la reforma del año 2007 se flexibiliza, por así decirlo, y se establece que preferiblemente permanecerá con la madre. Recuerda que nuestro sistema jurídico, bueno, es profundamente matriarcal, apoya a la madre, la figura de la madre en una cultura matricentrada, bueno, entonces eso también lo recoge el sistema jurídico, pero bueno, en todo caso el juez pondera, bueno, si la madre o el padre es el acto para ejercer esa responsabilidad. Y lamentablemente a veces la madre pues no es la más indicada. Hay algunos Y casos. sobre todo hay que entender que es un derecho de doble titularidad. Es el derecho que tiene el niño a tener contacto con sus padres cuando tiene residencia separada, pero tenemos un derecho del padre o madre a tener contacto con sus hijos. Entonces, en esa situación creo que es importante no solo el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicosocial para poder sanar heridas, establecer mecanismos de comunicación que sean fluidos, que sean respetuosos, que sean cercanos, y muchas veces las familias no pueden alcanzar esos niveles de comunicación. O sea, ahí requieres ayuda y acompañamiento. Todo esto pasa por un equipo multidisciplinario. De equipos multidisciplinarios, donde el gran reto que tenemos como país es que hayan servicios suficientes, accesibles, gratuitos y de respuesta rápida. Qué importante. Hay otro escenario que nos planteamos con la producción y es cuando unos padres se separan y no se ponen de acuerdo con la patria potestad o la tutela del niño. ¿Qué pasa allí? Ahí el juez tiene que tomar una decisión de acuerdo al interés del niño. El juez instará, facilitará, buscará que los padres lleguen a un tipo de acuerdo en instituciones familiares, que es responsabilidad de crianza, obligación de manutención y todo lo que tiene que ver con convivencia familiar, que eso implica el contacto, sobre todo para el padre o madre no custodio, incluso otros familiares que puedan tener contacto con el niño. Entonces, en esos escenarios, la ley establece que los padres tienen que ponerse de acuerdo. Incluso a la hora de intentar una acción de divorcio, los padres tienen que decir cómo se van a ejercer esas instituciones familiares. Entonces, cuando no hay acuerdo, no hay consenso, bueno, el juez decidirá de acuerdo al interés del niño, y eso pasa por el tamiz de escuchar la opinión de los niños. No es igual la opinión que puede tener un niño en edad preescolar o escolar a la que puede tener un adolescente. Porque a medida que la edad y la situación de cada niño varía, evidentemente el sistema de tomar decisiones va a cambiar. Claro, mira, Carlos, este programa también se encarga de, bueno, recolectar varios mensajes que nos llegan por las redes sociales. Hemos seleccionado dos. Te voy a leer el primero, que también tiene un ápice interesante. Dice, soy madre de una niña de 5 años y hace 2 años perdí los derechos sobre mi hija por tener problemas con el alcohol. El padre de la niña, quien tiene la custodia, no la cuida bien, la deja encerrada todo el día, la niña está desnutrida por falta de alimento. Yo ya estoy recuperada. ¿Cómo puedo hacer para tener de nuevo la custodia de mi hija? A ver, la patria potestad es irrenunciable. Yo no renuncio a ser papá, yo no renuncio a ser mamá. Hay procedimientos de privación de patria potestad, sobre todo cuando la situación de adicción coloca en riesgo la vida del niño. Entonces, ahí hay una intervención de un tribunal y eso evidentemente es una situación que se puede revertir y el juez así lo declara. Ahora bien, si hay una situación de riesgo, el mandato es denunciar. Ser papá, ser mamá no es una patente para yo poder violentar los derechos de los niños. Incluso la mamá, en esta condición tan particular, tiene todo el derecho de denunciar. Y cualquier persona que conozca una situación así debe acudir al Consejo de Protección, a las policías administrativas, al Ministerio Público, bueno, para hacer la denuncia y tomar los correctivos para preservar la vida y los derechos de esta niña. Pero no pudiera recuperar la custodia de la hija. O sea, más allá de que tuvo un antecedente... Bueno, más allá de las características, las particulares del caso, habría que ver, bueno, hay un proceso de rehabilitación. Okay. Y si yo estoy privado de mi patria potestad, y bueno, si cesaron las causas que motivaron la privación, yo perfectamente puedo volver a ejercer mis derechos con respecto a mi hijo o a mi hija. Qué importante esa aclaratoria, Carlos, porque hemos percibido que hay como que bastante dificultad para que se pongan de acuerdo en las familias paternas y maternas. Mira este otro mensaje que seleccionó la producción. Mi sobrino de 4 años quedó huérfano de padre y madre. El niño quedó legalmente bajo los cuidados de su abuela paterna, pero actualmente la abuela, quien es mi tía, sufre de un cáncer terminal y pues no puede hacerse cargo del niño. Yo quisiera adoptarlo ya que tengo cómo brindarle una buena calidad de vida. ¿A dónde debo acudir? ¿Qué debo hacer? Claro, en ese caso es perfectamente posible que una persona que tenga la colocación familiar cambie su situación, se enferma, bueno, el niño hay que pensar otro responsable, otro representante legal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que las medidas de colocación familiar son temporales, de cara a buscar una medida mucho más permanente, bien reunificar al niño con su familia o bien una medida más definitiva que puede ser la adopción. En este caso, la recomendación es acudir al Ministerio Público y hacer los contactos necesarios para iniciar esos procesos. La instancia más cercana, porque la realidad de Caracas no es la realidad del país. Ministerio Público, consejos de protección,
defensa pública, defensorías del niño. Si bien yo no tengo la competencia siendo una defensoría, sí tengo el mandato de orientar a la familia. Entonces, en estos casos es importante la información, el apoyo y no dar paso o tomar decisiones, bueno, desde el dolor o desde la rabia. Carlos, gracias por acompañarnos esta noche en nuestro contacto directo y ayudarnos a ampliar detalles de este tema tan complejo pero importante. De esta manera despedimos nuestro programa de esta noche agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía. Les recordamos que nuestra producción, David y yo, siempre estamos atentos a sus mensajes. Pueden escribirnos a través de @rostrosdlc en Instagram y en nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. Mi cuenta, si quieren interactuar conmigo, a través de Instagram, @soydavidramírez. Mis cuentas, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.